Vamos a pasar a otro tema y sería la última entrevista del día de hoy con Jade Ramírez de Perimetral, allí en el estado de Jalisco. Una nota que titula El halconazo tapatío duró 6 días, el caso de Jorge Luis. Este es un trabajo periodístico que se publica en Perimetral, precisamente este medio que dirige Jade Ramírez, y que se publica en esta alianza de medios en pie de página también. Jade, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de volverles a saludar. Buenos días a toda la audiencia de Momentum. Me encanta volver a verte, Ernesto. Buen día. Gracias, igualmente, mi querida Jade. Pues Jade, un trabajo periodístico más de ustedes. Cuéntanos este caso que, pues para no perder la costumbre, pues luego hace simbrar aquí a la gente. Adelante. Gracias. Pues efectivamente estamos conmemorando 3 años de este operativo entre la Fiscalía de Jalisco, cuerpos policíacos y lo que en su momento el propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, denominó infiltración de delincuencia organizada en la Fiscalía, el famoso halconazo tapatío. El 5 de junio se dio hace 3 años, en medio de la pandemia, el primer año de la pandemia, lo recordarán los medios nacionales e internacionales, porque lo tenemos muy vívido a nivel local. Este operativo de detención y desaparición forzada momentánea de policías ministeriales a jóvenes que estaban a punto de reunirse en una concentración, en una protesta contra la ejecución extrajudicial de Giovanni Jiménez en Ixtlahuacán de los Membrillos. Estábamos en la pandemia, a este joven lo detienen policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos por no traer el cubrebocas. Termina asesinado con brutalidad en los separos municipales y desata toda una movilización y una protesta social de inconformidad por las reglas tan duras que puso el gobierno del estado en cuestión de medidas sanitarias, ¿no? Y la ejecución de Giovanni Jiménez. Salen las protestas el 4 de junio, el 5 se moviliza otro grupo amplio de la Fiscalía de Jalisco también por la represión que se vivió el 4 de junio afuera del Palacio de Gobierno, y lo que se crea es todo un operativo para hacer estas detenciones de más de 100 personas que estuvieron incomunicadas, violentadas en sus derechos y traumatizadas con tortura psicológica, que fueron abandonadas en la periferia ya entrada la noche de ese 5 de julio. Se conmemoran 3 años, es una fecha que queda ya marcada en el estado de Jalisco, pero además Perimetral accede a un testimonio muy tiempo inmediato del 2020, accedemos a un testimonio de un joven que también fue detenido por sujetos no identificados que actuaron en el mismo modus operandi del 5 de junio a través de una camioneta negra en un operativo de detención aparentemente en el que se involucra la policía del estado de Jalisco, la policía de Guadalajara, y hay una intencionalidad de retenerlo y desaparecerlo. Él nos cuenta en este testimonio, no estaba seguro que fuera a ser presentado debidamente en la Fiscalía del Estado de Jalisco, en la calle 14, sino que había una intención de mandar un mensaje de represión y de silenciamiento. Esto pasó 6 días después del 5 de junio, por eso titulamos en Perimetral que el halconazo tapatío y todo este operativo de la delincuencia organizada infiltrada en la Fiscalía no solo duró el 5 de junio, sino se extendió mucho tiempo atrás, con seguramente muchas más detenciones e intentos de desaparición forzada que se dieron en el área metropolitana de Guadalajara, y del que seguramente hay víctimas que no quieren hablar. Nosotras en Perimetral tuvimos acceso a este testimonio donde nos narra que a él lo detuvieron por un falso delito, por un delito que estaban fabricando que no existía, porque en realidad en toda la conversación de la detención en el centro de Guadalajara a las 3 de la tarde, enfatizaban que era por las protestas del 4, 5 y 6 de junio, que era porque se habían presentado las marchas, asunto que le llamó mucho la atención al testimonio que presentamos en Perimetral, porque él no fue a ninguna de las marchas. Él no se apareció en ningún momento en el centro de Guadalajara, ni menos en la Fiscalía. Sin embargo, la activación social del 4, 5 y 6 de junio en Guadalajara fue muy particular porque contó con muchas voluntades y articulaciones y fuerzas que se volcaron en esta manifestación, que coadyuvaron con distintos recursos y herramientas para las protestas. Y precisamente
unos carteles se imprimieron en una imprenta del centro donde este joven trabaja. Y ese era el motivo suficiente para retenerlo, sembrarle temor, revisar su teléfono, sus contactos, sus llamadas y desde luego multiplicar este ambiente de terrorismo de Estado, este ambiente de los agentes de Estado ejerciendo violaciones a los derechos humanos en contra de la población civil para evidentemente dejar un mensaje de ya no organizarse, de ya no seguir con la disidencia, de ya no seguir con las protestas y bueno, seguir multiplicando eso que ya conocemos como terror. No publicamos en su momento esta entrevista porque queríamos, más que verificar el dicho de la víctima, acercarnos a elementos oficiales a través de transparencia, que lo explicamos también en la nota que está en Perimetral 3, Perimetral Press, sobre la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Policía de Guadalajara y de la Fiscalía en un operativo o en un intento de detención por supuesto robo en el centro de Guadalajara, el día que pasaron las cosas, el 11 de junio de 2020. Sin embargo, ¿con qué nos encontramos, Ernesto? Tú ya lo sabes, con muchísima obstaculización a través de transparencia para poder acceder a estos posibles reportes que existirían sobre que intentaron detener a un joven que se había robado herramienta y hay toda evidencia desaparecida, ¿no? Solamente hay un sujeto obligado al que le solicitamos información y reconoce el hecho, reconoce que ese día y esa hora sí hubo un reporte, pero nos provocó una prevención en la solicitud para pedirnos que argumentáramos cuál era nuestro interés de conocer este reporte. Y ahí vamos litigando esa solicitud porque recurrimos, porque pedimos que, más que pedimos, recordamos que los derechos que tenemos los solicitantes de información a los sujetos obligados no está en sobreargumentar porque nos interesa un hecho, sino pues acceder a la información que debiera ser pública. El solo hecho de decir, sí, intentamos detener a una persona que fue acusada de supuestamente robo, pero fue liberada, fue esto. Es decir, algún tipo de respuesta, ¿no? Solo un sujeto obligado confirma que sí, pasó algo el 11 de junio a las 3 de la tarde en el centro de Guadalajara y todas las demás dependencias a nivel estatal guardan absoluto silencio. Consideramos, después de pasado un tiempo y por seguridad de la víctima, oportuno este 5 de junio, cuando se conmemoran 3 años, publicar su testimonio, publicar todo el relato que invitamos a la audiencia de Momentum y pie de página que se asomen a escucharle, porque hay detalles muy claros donde se demuestra la forma no solo en la opacidad en la que está actuando la Fiscalía de Jalisco y el gobierno del Estado, sino la práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos que pueden acabar con desaparición forzada, con la participación de agentes del Estado, de este gravísimo delito y esta gravísima violación a los derechos humanos de las personas, solo y sencillamente por represión política. Como si estuviésemos otra vez regresando a los años 70, a los 80, en el 2023 seguimos presenciando este tipo de actuaciones por parte de agentes del Estado, Ernesto. Ya, pues Jade Ramírez, en esta cadena de responsabilidades, desde la investigación que ustedes han estado haciendo, ¿cuál sería, desde pues, el punto de vista de ustedes y de las familiares, claro, pues la cadena de responsabilidades que habría que seguir ahí? Pues mira, por increíble que parezca, hoy nos despertamos en Guadalajara, Ernesto, con que evidentemente las autoridades y en su cadenita de responsabilidades, desde lo municipal, conforme la legislación en materia de desaparición en el estado de Jalisco, armonizada a nivel federal, ya nos lo dicta, la cadena de responsabilidades es el municipio, es el estado, son las fiscalías, que siguen operando con esta forma de reprimir la protesta social, pero además de multiplicar el número de víctimas que pasan por este delito. Es decir, ya no son particulares los que están operando, ya lo sabemos, ¿no? Son esta coalición de particulares o agentes del Estado disfrazados de particulares operando. Y quiero recordar el hecho que ya está inundando las redes sociales. En la conmemoración del 5 de junio de los 3 años del halconazo tapatío, se instala un antimonumento y en la madrugada
con toda arbitrariedad, sujetos desconocidos retiran el antimonumento del centro del corazón de Guadalajara, con la anuencia de las autoridades municipales que controlan la iluminación de una plaza pública como es la Plaza de Armas, frente a la casa del pueblo que es el Palacio de Gobierno, en total impunidad en la madrugada. Entonces no es muy difícil para la audiencia, para los periodistas, para los medios, para la población en general, saber que hay toda una estrategia de esta administración específicamente, la de Enrique Alfaro Ramírez y todo su entramado, la fiscalía que no ha sido removida, que no ha sido limpiada, que él mismo reconoció la infiltración de la delincuencia organizada dentro de la propia fiscalía. Estamos frente a un Estado evidentemente descompuesto, que le falta la verdad, que le falta la justicia, que le falta el respeto a las víctimas, y la cadena está muy clara, ¿no? Es decir, esta persona no participó en las protestas del 4, 5 y 6 de junio, que aunque hubiese participado, no tendría por qué haber sido molestado, ¿no? En principio de cuentas. Pero bueno, le fincan una mentira de un robo, pero además le cantan la historia, un policía le canta la historia que se trata de las manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio. Es absolutamente ridículo que en el 2023 un gobierno democrático, un gobierno que se dice respetuoso de los derechos humanos, siga ejerciendo ese tipo de prácticas de terrorismo a toda aquella voz disidente y a toda aquella voz que enuncia violaciones a los derechos humanos. Parece que no nos sorprendemos día con día, pero nos siguen sorprendiendo las autoridades de Jalisco. Sí, sí, y vaya autoridades que les tocó también allí en el estado de Jalisco. Pues Jade Ramírez, nos da mucho gusto haber platicado contigo a pesar del tema que nos ocupa, que trabajaron ustedes allá. Pero bueno, pues ahí seguimos en comunicación, Jade, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y ahí seguimos al habla. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, gracias. Pues bueno, es Jade Ramírez de Perimetral, que está publicando en pie de página también y en Perimetral este trabajo periodístico. Pues hay que darle también seguimiento y ojalá las autoridades realmente aprieten las tuercas antes de que termine esta administración.